Hola, Erika. Hola, Joel. Martín. Lorja. Alberto Sánchez. Muchas gracias por conectarse esta tarde. Vamos a dar inicio a esta sesión del diplomado de lógica con la actividad, con la materia o el tema a desarrollar modelos de lógica jurídica. Me parece que nos vamos a ver esta semana en 3 ocasiones. Así que nos vamos a ir con calma, no hay prisa. Y vamos a tratar de hacer una clase que sea interesante, que sea sobre todo, yo diría, útil a partir de los presupuestos teórico-prácticos a los que nos enfrentamos, ¿no? En nuestro contexto de profesional, y claro, tratando de hacer una relación, una referencia a lo electoral, ¿no? Y entonces, pues voy a tener yo a disposición aquí el chat para cualquier cuestión que quieran comentar. Y también, bueno, como saben, pueden abrir su micrófono en cualquier momento o alzar la mano para poder participar, ¿no? Cualquiera de las dos cosas se puede hacer. Somos poquitas y se puede hacer ese ejercicio. Bueno, miren que la confección del diplomado, o sea, es decir, la forma en la que se fueron articulando los temas y cómo se fueron presentando. Justo la semana pasada tuvimos una serie de reuniones y de trabajos para revisar lo relativo a los temarios, ¿no? O sea, cómo se habían sentido los profesores respecto de algunas materias impartidas y en general revisar cómo estaban funcionando los diplomados, ¿no? Y cada coordinador pues sí se hizo cargo del diplomado que le tocaba y nos preguntó, ¿no? Sobre cómo estaban funcionando las clases que impartíamos. Yo en este diplomado suelo hablar o solía hablar sobre el silogismo, y creo que se llamaba así, el silogismo y los modelos de lógica, algo así. O sea, es que justo en esta articulación pareciera que había como temas que se encimaban, ¿no? Creo que incluso otro era algo así como la importancia de Aristóteles en el contexto de la lógica. Y bueno, ahora esta semana me van a poner a dar otra clase que no he dado nunca, que tiene que ver con la propuesta de Hans Kelsen o Kelseniana al respecto. Ya verán, eso se va a poner muy divertido porque, bueno, pues tengo una perspectiva muy crítica, digamos, respecto de esas teorías y esas doctrinas, y empezando desde hoy, ¿no? Entonces lo que quise es darle un giro a lo que yo mismo he venido impartiendo y como que he venido tratando, a partir de lo que pues ya se sabe y se conoce, ¿no? Y es decir, de mi perspectiva o de mi enfoque, que es que pues yo considero que de alguna forma el modelo occidental se ha desgastado demasiado y que pues necesitamos reinventarlo, ¿no? Reinventarlo a partir de nuestros, como dije, propios presupuestos contextuales, o sea, es decir, de lo que enfrentamos todos los días, de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, claro que hago esta reflexión súper al inicio porque me pasa siempre con todas las materias, o sea, ¿cuál es la importancia de la lógica hoy en día en el México del 2022, atravesado por los múltiples problemas y conflictos que tenemos, ¿no? Y cuál sería el interés, porque uno piensa así, justo como
como pedagogo, ¿no? O sea, es decir, cuál es el perfil de ingreso, cuál es el perfil de egreso, qué expectativa tendrán las personas a las que les voy a dar yo esta clase, ¿no? ¿Qué esperarán de mí y yo qué puedo esperar de ellas y de ellos, ¿no? Porque de hecho ese es el constructivismo académico, ¿no? O sea, no vengo a echarles un choro, ¿no? Sino al contrario, vengo como a tratar de generar unas sinergias, a ver qué sale a propósito de este tema. Es decir, tomar la lógica como un pretexto, literalmente, ¿no? Es decir, como un texto previo, como algo que está antes de, ¿no? De hecho, creo que también, bueno, en otro diplomado me tocaba hablar sobre eso, ¿no? Metateorías le había puesto. Y bueno, la cuestión está en que, como sucede con todos los planes de estudio, alguien se imagina cómo debieran, o sea, nombra los temas, se imagina cómo debían de ser impartidos. Luego, bueno, pues coloca unas lecturas, una serie de cuestiones que nosotros hemos hecho los profesores investigadores, pero hay que tratar como de conectar todos esos factores para empezar a hablar, ¿no? Entonces, en concreto, sobre la lógica, o sea, lo que yo quiero decir es que es justo un tema que yo evado constantemente, ¿no? O sea, es decir, es un tema que para mí, se los confieso, ¿no? O sea, que para mí es importante, pero no es tan importante como a veces se suele pensar o se suele decir, ¿no? Y eso me hace conectar con una especie de sesgo cognitivo que tenemos en el derecho, los abogados y las abogadas y los abogados, pensar que justo lo contrario, que la lógica es súper necesaria y que si no, y que si no sabes de lógica, entonces estás perdido, ¿no? Es decir, no vas a poder presentar el derecho de forma idónea, presentarlo. Ese es el tema, ¿no? La presentación del derecho, el formato del derecho, la forma del derecho, ¿no? Claro, esto supone dos cosas, que es el derecho, ¿no? Y quién elabora esas formas o formatos en los que debe ser presentado. Incluso ahí como enlace hay otra materia muy importante que sería la retórica. Es decir, que yo diría que podría ser incluso temerario, me gustó este término, temerario, estudiar lógica sin estudiar ética o sin estudiar retórica o sin estudiar todos los otros factores que componen el derecho. Pero me parece que ese justo ha sido el problema de la ciencia jurídica moderna. Lo voy a decir quizá en una expresión, ¿no? El logicismo, o sea, es decir, pensar que todo depende de la forma, que todo depende de un proceso lógico. Ojo, no de la lógica en términos filosóficos, porque es muy complejo. De hecho, el tema como está hoy planteado es modelos de lógica, o sea, es decir, son distintos modelos, ¿no? El problema es que la lógica jurídica es una lógica muy particular, pero es una lógica que además termina por no ser lógica. Eso es lo curioso, ¿no? Se termina por ser otra cosa. Pero, insisto, se ha convertido en una especie como de lugar común de decir, es que tenemos que estudiar lógica. Y lo digo porque después de casi 20 años de docencia, pues me he encontrado con colegas cuyo argumento, que al final es falaz, ¿no? Es que si no lo citas desde un lógico o desde la lógica, o si tú como profesor no has dado lógica, no es correcto tu argumentación. O sea, ni siquiera entramos al terreno de mirar las estructuras de pensamiento, ¿no? Simplemente, si tú no lo presentas en un formato, ni siquiera te voy a escuchar, ¿no? O sea, entonces, insisto, se ha vuelto un cliché, ¿no? Entonces, se los confieso en este primer momento, ¿no? Yo he rehuido por 20 años, yo doy filosofía del derecho, entonces es muy natural que en diversas universidades me digan, ¿no quieres dar lógica? Y digo, no, nunca quiero dar lógica, ¿no? Pero esa es una postura, digamos, personal, ¿no? Incluso yo diría es una postura ética, porque ya es una forma de ser mía, ¿no? Yo cuando voy a cortarme el cabello y ya están por acabar, me dicen, ¿y atrás cómo lo va a querer? ¿Redondo o cuadrado? Yo digo, redondo, cuadrado jamás. O sea, pero juego con eso, ¿no? O sea, yo le rehuyo a los esquemas, le rehuyo a los test, le rehuyo a las listas, le rehuyo a los requisitos, le rehuyo a los formatos, porque me parece que eso es justo
lo que ha generado la violencia epistémica en la que nos movemos, ¿no? Porque además, esta es la parte más interesante, ¿no? Si así, estoy proponiendo, fíjense, una semiótica de la lógica, una sociología de la lógica, o sea, que por ahí luego lo voy a rastrear a ver si eso es posible, ¿no? O sea, una antropología de la lógica, o sea, ¿quién hace lógica en el 2022? ¿Para qué quiere la lógica, ¿no? Y esta es una suposición, pero yo presumo que muchos y muchas lo hacen justo por el prestigio que la lógica tiene, más que por lo que la lógica les va a aportar. ¿Sí? Pero eso, así yo ahorita les estoy haciendo esa confesión. Ese examen le corresponde a cada quien, ¿no? Cada quien dirá, sí, ¿por qué diablos estoy aquí, no? Ya que me lo puso así, pues sí me está haciendo dudar o que quizá me está haciendo reafirmarme en lo que yo pretendo, ¿no? Entonces, justo con esta suspicacia con la que estoy comenzando la clase, me di a la tarea de buscar algunos materiales, algunos contenidos que pudieran ayudarme a preparar esta clase, ¿no? Entonces me encontré con un asunto bien interesante, que hay un concepto dentro de la lógica, no de la lógica jurídica, sino dentro de la lógica como rama de la filosofía, que se llama modelo lógico. Modelo lógico. Entonces dije, otra vez como soy yo, o sea, siendo justo filosofía, ¿será que ya no me dio tiempo, ¿no? Creo que el coordinador es Luis Octavio, me parece, creo que es Luis Octavio. Pero claro, se entiende por qué es Luis Octavio el que coordina un diplomado en lógica jurídica, ¿no? O sea, se entienden muchas cosas. Y claro, Luis Octavio tendría en mente, se lo voy a preguntar, o sea, la idea de modelos de lógica jurídica, como diciendo, vamos a hablar de las distintas escuelas que propusieron formas de atender el derecho a partir de la lógica. O sea, es decir, empieza uno ahí a pensar qué es lo que buscaba con eso. Pero a mí me pareció más interesante, y por eso les digo que es más disruptivo, es más novedoso, lo que ahora se llama modelo lógico. Y entonces la propuesta es que hablemos de modelos lógicos, pero en este contexto, o sea, no de distintos esquemas para analizar el derecho y, como dije yo, presentarlo, sino más bien como la teoría del modelo lógico, en plural, la teoría de los modelos lógicos aplicados al derecho. Porque resulta que justo esto que les estoy proponiendo se está aplicando en muchísimas áreas de distintas ciencias, ¿no? Ni siquiera solo ciencias sociales. Estaba viendo que la teoría del modelo lógico, por ejemplo, se utiliza en las ciencias médicas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el diagnóstico que hace un médico, ahora con la pandemia se utiliza el modelo lógico. Después, con calma, si ustedes quieren, hagan un poquito esa exploración sobre esto del modelo lógico. La verdad es hasta cierto punto sencillo, pero además es un asunto generacional, o sea, es decir, es un asunto que nos tiene preocupados a todos. Entonces, voy a irme por ese camino, o sea, voy a irme por el camino de la teoría de los modelos lógicos aplicada al derecho. Eso es lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta teoría que trata el modelo lógico? Ojo, me estoy ahorrando un adjetivo, ¿no? Pero alguien le agrega modelo lógico matemático. Modelo lógico matemático, ¿no? Bueno, básicamente lo que sucedió es que en otras disciplinas se encontraron con que la lógica estaba perdiendo fuerza, ¿no? No en el derecho, pero en otros lados estaba perdiendo fuerza y trataron de hacerla más cercana. Entonces empezaron a buscar justificaciones para empezar a hablar de una metodología que implementara la lógica. Y eso es el modelo lógico. Una metodología para
la planeación, análisis y proyección de cosas en las disciplinas, ¿no? Está bien, está fácil, o sea, está fácil, no es nada complejo. Básicamente, si lo quisiera decir así muy sencillamente, incluso hasta para, no sé, nivel elemental, primaria, ¿no? O sea, en primaria se usa el modelo lógico, es la posibilidad de darle a los discentes, a las discentes, la metodología para hacer proyectos, y que estos proyectos eventualmente puedan ser evaluados. Y entonces es como toda la cadenita o el proceso, ¿no? Es decir, planteo una cosa, o sea, eso es el proyecto, ese planteamiento se materializa, ese planteamiento materializado se evalúa y eso me sirve a mí de retroalimentación para mejorarlo. Eso es el modelo lógico. Es decir, ¿cuáles son los pasos que vas a seguir para llevar a cabo una idea que tú tienes en la cabeza? Entonces, esto se traduce, y dicen en lo que leí, esto se traduce en esquemas muy similares, y aquí es donde yo ya me conecto, o sea, eso es la parte que a mí me interesa, que a mí me gusta, con los mapas mentales, ¿no? O sea, es decir, básicamente es una ruta de acción, es cómo hacer algo, cómo materializar una idea, literalmente, ¿no? Me gusta más esta explicación, o sea, vamos a utilizar el modelo lógico como un concepto para materializar proyectos que tengamos en manos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto al derecho? Pues creo que tiene una infinidad de aplicaciones, y eso es lo que yo les quería justo proponer esta tarde, ¿no? Aquí hay algunas posibles críticas que literalmente impactan de manera frontal al derecho, como están impactando en otras disciplinas. Parece que el modelo lógico, por su nombre, por lo que significa, se está utilizando para lo que se llama investigación cuantitativa, ¿no? O sea, es decir, esto que les expliqué, este proceso, ¿no?, de planeación, evaluación y retroalimentación, este proceso se adapta y se adopta así para poder, en su caso, demostrar a los usuarios de ese modelo que funciona, ¿no? Entonces, digamos que curiosamente el modelo lógico abreva de la lógica en ese aspecto, ¿no? O sea, digamos, en un sentido semiótico, tanto el modelo lógico como la lógica tradicional tienen esta expectativa, ¿no? O sea, es decir, que sirvan para calificar, que sirvan para cuantificar, que sirvan para afianzar pues una serie de cuestiones que se consideran todavía en términos aristotélicos opinables, ¿no? O sea, es decir, que no son lo que se llaman necesariamente afirmaciones apodícticas, ¿no? Sino son afirmaciones que tienen que ser argumentadas, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención porque en lo que leí decía que de todos modos, o el gran problema es creer, esto me encantó, ¿no? Creer que el modelo lógico necesariamente es la realidad. Esto es lo que me encantó. O sea, dije, eso es justo el derecho. O sea, el derecho se ha constituido en una especie de modelo lógico en sí. O sea, no que hay un modelo lógico que se aplica al derecho. El derecho es en sí un modelo lógico que ha querido cuantificarse, que ha querido generar esto, planeación, evaluación y retroalimentación. Y decía esa información que leí, dice, ojo, ese es el más grande error de los modelos lógicos, ¿no? O la grande desventaja. Confundir a las personas y hacerles pensar que eso es la realidad. La realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, justo eso es creo que lo que le ha pasado al derecho, ¿no? Al constituirse el derecho como un modelo lógico, ha evadido
las grandes cuestiones o los grandes retos que los cambios sociales le han planteado, ¿no? Porque es muy fácil, o sea, tú planeas cómo, pues es la ley, ¿no? O sea, la legislación es la planeación. Tú evalúas cómo, bueno, pues justamente a través de la administración de justicia o de la administración pública, ¿no? Tú aplicas esas leyes. Esas leyes no funcionan, entonces las devuelves en forma de reforma, ¿no? Se convierte de una reforma que genera este supuesto círculo virtuoso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estás dentro del modelo. No sé si me explico. O sea, no estás atendiendo realmente la realidad. Y entonces ya encontré por qué, o sea, sigo reafirmándome por qué es que a mí a veces, como se dice, me agarra cansado la lógica, ¿no? Por eso, porque la lógica sigue siendo esa parte de Occidente donde quiere cuantificar las cosas y aparentar que esa cuantificación necesariamente va a obtener un resultado positivo o benéfico o justo o correcto, ¿no? O sea, evades, por eso dije, si es la lógica sola, entonces estamos muy mal porque se necesita la ética, se necesita la retórica, se necesita muchas otras cosas, ¿no? Lo voy a poner un ejemplo que seguramente nos va a quedar claro a todas y a todos, ¿no? Siempre lo pongo. Son las primeras páginas de El Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Es un libro que todos, casi todos y todas leímos, ¿no? Y Saint-Exupéry empieza justo con esta crítica que estoy mencionando de manera así literaria, ¿no? Se trata de un científico turco que ha hecho el mayor de los descubrimientos, descubrir un planeta nuevo, ¿no? O sea, imagínense, pues eso, la emoción de decir, bueno, a ver un planeta nuevo. Y entonces, con esta emoción se presenta ante la Academia de Científicos, de Astrónomos, en la cual pues va a presentar este hallazgo. Y dice Saint-Exupéry, de hecho hay un dibujito, ¿no? El astrónomo turco presentando los datos, me acuerdo mucho porque tiene así como el cabello así encrespado y tiene un gorrito, ¿no? Típico de los turcos, como así en ese momento se representaban. Y entonces dice Saint-Exupéry que nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, el científico turco, el astrónomo turco, regresó a su casa, se puso un traje, se cortó el cabello, se puso corbata y regresó al mismo lugar y hizo la misma presentación, solo que ahora al planeta le puso un número, ¿no? El B13 o B300, no sé, algo así, ¿no? Y entonces todo el mundo le hizo caso. Y de ahí arranca Saint-Exupéry. Es pura filosofía ese libro, ¿no? Porque él lo que quería discutir era por qué los adultos no entendían que cuando él dibujaba una boa que se había comido un elefante, los adultos necesariamente veían un sombrero, ¿no? Lógica, ¿no? O sea, asociaban esa forma de manera lógica con un sombrero. Y entonces Saint-Exupéry decía, ¿y por qué no logran liberarse de esa lógica y tratan de imaginar que puede ser muchas otras cosas, ¿no? Y ahí empieza justo todo el desarrollo del Principito a partir de una especie. ¿Por qué nos fascina el Principito? Porque es un llamado a la emancipación. O sea, todas las alegorías que trata Saint-Exupéry en el Principito es pura emancipación. La escena en la que van en un tren, dice, ¿no? El Principito, ahora en voz del Principito, me sorprende que los adultos van siempre en este tren mirando hacia adelante, ¿no? Son solo los niños los que pegan sus narices a los vidrios para sorprenderse aún con lo que hay fuera, ¿no? Lo invisible es esencial a los ojos. Entonces, toda esta parte metafísica queda borrada por los procesos lógicos, ¿no? Por el modelo lógico, porque estamos seguros que lo importante es un número, un maldito número, ¿no? Sacado de un proceso lógico. Entonces, ya ven por dónde voy. O sea, el modelo lógico es pura faramaya, dijeron ustedes, ¿no? O sea, es la presentación vistosa de algo que tendría que tener sentido en sí mismo, pero no lo tiene hasta que no se le presenta en un formato. No sé si ustedes se habían preguntado por qué las leyes, los códigos, la Constitución tienen números.
no es inocuo, ¿eh? ¿Por qué tiene números? O sea, ¿por qué es el artículo tal, parágrafo tal, no sé qué? O sea, ¿esta numeración a qué corresponde? Bueno, pues es un complejo de inferioridad que la ciencia jurídica tiene frente a las ciencias exactas. Y eso sí no es inocuo, o sea, eso es a propósito. O sea, si ustedes revisan, como a mí me tocó revisar cuando hice el doctorado, toda esta, a estos filósofos del derecho, sobre todo alemanes, que tenían como esta obsesión, porque era una obsesión, por clasificarlo todo, ¿no? Que se llama el pandectismo. Entonces, como lo querían clasificar todo, lo más seguro era ponerlo bajo números, para que no te equivocaras. O sea, nadie va a decir, oye, vamos a hablar de... o sea, ese era lo que ellos temían bastante, ¿no? O sea, que el derecho se volviera una cuestión de argumentación, ¿no? Una cuestión de opinión, una cuestión de debate. Ojo, eso es. Pero ellos querían que se volviera un cálculo, un cálculo. Entonces, con números era más seguro, porque entonces tenías que llegar a una fórmula, ¿no? Combinando esto con esto, pues obtienes esto, ¿no? Ese es el complejo de inferioridad que tenemos y que seguimos teniendo. O sea, hacer del derecho, que es una ciencia social, que es una humanidad, si quieren ustedes, pero no es una ciencia exacta, a hacerlo un cálculo. Ahí está todo el secreto. O sea, ahí está el secreto de por qué el derecho se nos presenta como un modelo lógico, ¿no? Porque además de ese modo, se convierte, por ahí escuché un programa de radio, un programa de la Ibero, ¿no? Que me gustó muchísimo porque no eran abogados, eran filósofos hablando sobre el concepto de cibernética. Pero no se imaginarán ustedes, no tenía que ver nada con las computadoras y eso, no, o sea, lo cibernético inicia casi con la humanidad, o sea, es cuando tú usas la famosa tecné, ¿no? La tecnología, la técnica, o sea, es transformar algo que está en la naturaleza para poderlo utilizar, ¿no? Pero la cibernética, o sea, es como no solo un artilugio, como se decía en la Edad Media, sino es una serie de procesos que en su conjunto terminan por condicionar las formas en las que operamos, ¿no? Y entonces empezaron a hablar, ¿no? De las cibernéticas, así. Entonces, en un momento de la plática, y entonces empezaron a hablar de qué autores habían tratado ese tema, ¿no? Y decían que quizá el autor más reconocido contemporáneamente era Luhmann, ¿no? Y que Luhmann había traducido la cibernética como sistema cibernético, ¿no? Sistema y cibernética. Pero que curiosamente Luhmann había extrapolado toda su teoría de dos biólogos latinoamericanos, ¿no? Como ustedes sabrán, ¿no? Que explicaban eso a partir de la observación de la naturaleza, ¿no? O sea, lo sistemático está en la naturaleza. Y volvemos otra vez entonces hasta Grecia, ¿no? O sea, el physis y nomos, ¿no? O sea, es decir, el orden que está en el universo que el ser humano trata de imitar. Entonces, en un momento dado, se detienen estos señores que estaban hablando en el radio, por cierto, Maturana y Varela son los autores, por si alguien lo quería, ¿no? Que son estos biólogos que toman eso. Y dicen, el mayor dispositivo cibernético de la historia es el derecho. Ahí está, ese es el modelo lógico. O sea, ellos desde fuera, insisto, sin ser abogados, y no lo decían como un elogio, porque estaban hablando justo de control, ¿no? De si, bueno, eso, básicamente si esta cibernética era manipulación, o sea, era una forma de coartar la creatividad, otra vez, ¿no? O sea, de dejarnos de emancipar, ¿no? Por eso es que esta generación, insisto, no sé, a lo mejor soy yo, pero yo siento que esta generación está reaccionando a esas formas, ¿no? O sea, somos la generación de Matrix. No sé si me explico. O sea, un día descubrimos que estábamos conectados a una computadora y nos quisimos desconectar.
Pero también, como en la propia saga, pues hay alguien que dice, prefiero estar allá adentro, porque allá adentro las cosas son más sencillas, son más simplificadas. ¿Sí? Más o menos. Simplificación, sintetización, homogeneización, estandarización, código penal único para toda la República Mexicana. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos fascina. Sacrificar la diversidad, sacrificar la pluralidad, ¿no? Por un estándar. Y así, ¿no? Derecho probatorio, estándares. Argumentación, insisto, test, ¿no? Fórmulas. Basta ver los últimos libros de Alexis, de Atienza, ¿no? Fórmulas, fórmulas, fórmulas. Como si eso nos diera la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Es que eso nos arrojó la fórmula. Entonces, claro, no estoy diciendo, ojo, que tengamos que renunciar a eso. Lo que estoy diciendo es que eso sea todo. O sea, obviamente necesitamos esas estructuras. O sea, necesitamos en algún momento, pues, cuantificar las cosas para saber si está funcionando o no. Pero el problema es que cuando eso se vuelve el fin y no el medio, ese es el problema, ¿no? Lo he estado como repitiendo en distintos foros, distintos diplomados, pero es que es muy fácil, o sea, lo dije en un tuit, ¿no? El mayor principialista, el mayor garantista, termina donde empieza la estadística, ¿no? O sea, hay que satisfacer la estadística y ya con eso, toda esta bonomia que produce una cultura de los derechos humanos se estanca, se acaba, ¿no? Porque lo que parece que nos da esa como tranquilidad es ese supuesto dato duro que demostraría justo que estamos respetando ese proceso, ¿no? O sea, ese proceso que se llama modelo lógico. Ahora, si ya después de esta explicación, pues se puede obviamente saltar a los distintos modelos lógicos aplicados al derecho, ¿no? Pero hasta aquí, o sea, yo creo, no he querido, y si fue así, no quiero ser malinterpretado, no he querido decir que es algo malo, ¿no? Sino he querido decir que debe ser una herramienta y que debe ser utilizada en su justa medida y que entonces debemos de alguna forma evitar ese logicismo y claro, entonces empezar también a generar un análisis que contemple pues todas las otras posibilidades y explicaciones, o más bien todas las explicaciones posibles sobre lo que es el derecho, ¿no? Yo comencé diciendo que si decíamos modelo lógico jurídico, entonces teníamos teníamos que estarnos también refiriendo a qué entendemos por derecho, porque claro, modelo lógico jurídico funciona solo y cuando te refieres al derecho como ley. Solo ahí funciona. Porque en la sociedad es muy difícil, en las prácticas jurídicas es muy difícil, pues, generar un modelo unívoco, no sé si me explico, ¿no? O sea, el derecho fuera del sistema, sí, y así lo estudiaron los sociólogos franceses, el no derecho le llama Jean Carbonnier, pues el derecho es caótico, el no derecho es caótico, pero alguien diría, es no derecho. Carbonnier diría, sí, pero es parte del derecho. Qué buena discusión de George, me parece, ¿no? Rafael de George, así, esta contradicción entre derecho y no derecho. Bueno, hasta aquí, alguien que quiera colaborar con alguna mención, veo así como caras de ojo, sorpresa, rabia, a veces de asentimiento, no sé, lo que quieran, este es el momento. Justo, qué curioso, en un diplomado de lógica vamos a hacer un proceso de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido lo que digo o estoy como... Sí, adelante, Carlos.
Hola, buenas tardes. Bueno, durante todo este recorrido inicial que ha mencionado, en todo momento se me vino a la cabeza esa parte de lo variado que puede llegar a ser el derecho desde un momento a otro, ¿no? Y justo hablando de todo esto, lo del modelo lógico matemático, donde se busca cuantificar y llegar a un estado perfecto en donde ya no se tenga que analizar nada, sino que todo viene desde este mismo proceso. En todo momento pasó en mi cabeza esta parte de lo moderno, del derecho de hoy en día, en donde ya no solamente estamos buscando llegar a lo que dice la ley, sino más atrás o más arriba de la ley, que podrían ser los principios vistos como los derechos fundamentales o los derechos humanos. Y me pareció muy atinado terminar todo este inicio con esa parte que mencionó, en donde dice que los modelos de la lógica jurídica solo se aplican en la ley, porque precisamente la ley es esta parte del instrumento de la lógica para poder llegar pues a una conclusión. Esa sería mi conclusión en este momento. No, está bien, Carlos, que justo es eso, ¿no? Porque entonces el día que nos toque hablar de silogismo y cómo lo fue estructurando Aristóteles y luego cómo lo adoptó la ciencia jurídica, nos va a quedar más claro esto, ¿no? Efectivamente, solo se puede en ese contexto. Claro, y además el contexto legal es un contexto como, como lo que leí en la mañana, en el que no hay riesgos, porque son ejercicios meramente racionales o mentales, ¿no? O sea, no corres ningún riesgo ahí, ¿no? O sea, el riesgo se corre fuera del sistema cuando lo tratas de aplicar o cuando lo tratas de vivir o de materializar. Efectivamente, se refiere a la ley. Gracias. Ricardo Sánchez. Hola doctor, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, gloriosa tarde de martes. Es muy interesante todo lo que hemos podido ver junto a usted hasta el momento. ¿Por qué? Porque me lleva a reflexionar o a mí me invita a reflexionar sobre cuando una sentencia es adversa o cuando es favorable en materia electoral. ¿Y por qué? Porque muchas veces podemos ver la vida de una forma o de otra, es natural. Pero aún si todos estuviésemos en un mismo parámetro, si leyéramos los mismos libros, si tomáramos los mismos diplomados, si fuéramos a la misma escuela, aún así nunca tendríamos la misma forma de pensar, porque no es lo mismo las condiciones en donde estudiamos, en donde nacimos, cómo crecemos, en qué trabajamos. Yo adoro el derecho electoral, es en donde me he desempeñado desde los 18 años, ya llevo 10 años en esto, a mí me fascina, y posteriormente ya seré candidato. Pero ahorita estoy como en el litigio electoral, pero es muy interesante esta cuestión para reflexionar y de esa reflexión partir en nuestro trabajo en el que trabajemos y en la misma diaria, en la misma vida diaria. Entonces me parece sumamente interesante. De hecho, yo lo he seguido en programas de democracia en corto, o sea, no es nuevo para mí su conocimiento. Esto era lo que yo quería comentar. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Se me ocurrieron varias cosas ahorita que estabas hablando, porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, nos damos cuenta que justamente los procesos personales, ¿no? ¿Cómo dicen? Nuestra historia de vida particularizada nos lleva a que haya justamente ese modelo. En cuanto afrontas ese modelo, cada quien lo afronta de manera distinta. Y esas metáforas que de alguna manera Borges recreó, porque Borges tenía justo esta cuestión con la lógica. Me llevan justo a pensar, como dices tú, ¿no? En la biblioteca de Babel, ¿no? O sea, al final cada quien tiene un tipo de conocimiento y acceso a un conocimiento, ¿no? Y de hecho, nosotros somos hoy de la idea que no necesariamente quien tiene ese gran conocimiento necesariamente lo va a utilizar bien, ¿no? Y ahí es donde empieza como toda esa discusión sobre el intérprete y la subjetividad y todas estas cuestiones que, insisto, son complementarias o tendrían que acompañar a la lógica. Bueno, vamos con Silvia. Tienes abierto tu micro. Gracias. Salomón, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, de lo primero que usted nos comentaba
lo que se esperaba de este diplomado, de las diferentes clases, los temas. Pues yo, como en otras ocasiones, en otros diplomados que imparten la Escuela Judicial, pues espero ese acercamiento con la ciudadanía, con esa obligación de nosotros como profesionistas, poder llevar esta información a los ciudadanos para que ellos puedan tomar decisiones conforme a lo que uno les brinda, ¿no? Para quitar toda desinformación que a veces hay en los medios. Y tocante a lo que usted mencionaba de la lógica, pues a mí también me parece que es muy cuadrada el sistema judicial. En una ocasión estuve revisando una consultoría, una empresa que se dedicaba a todo lo digital de los despachos jurídicos. Ellos checaban tus correos, presentaban promociones de manera digital, y la sorpresa que veía en su staff de que no había ningún abogado, o sea, eran puros profesionales de la informática. Entonces, he visto en esos días de que lo que usted menciona, que se está sistematizando, ¿no? El derecho, se está alejando de lo humanitario, y yo también estoy de acuerdo en que debería de apegarse a nuestra actualidad, a cada a cada una de las circunstancias del entorno que nos rodea, porque en el país pues somos una federación y cada estado es diferente a los demás, entonces no es la misma situación, por ejemplo, aquí en el Estado de México que en el norte o en el sur. Entonces creo que sí se ha dado mucho a los números, a los algoritmos. Recuerdo una película que vi en la que al personaje principal, bueno, él pide que se le asigne el cuantificar cuánto le correspondería de indemnización a cada familia del atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono. Entonces él empezó a hacer sus cuentas, ¿no? Con sus algoritmos, y había un deudo. Su esposa murió en ese atentado, también era abogado, y no le aceptaba sus cuantificaciones. Y él decía que por qué, y entonces él le dijo, es que lo estás haciendo como si fuera un objeto, ¿no? No estás tocando el lado humano. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta. Hoy en día yo veo a los jueces, yo con varios compañeros abogados, mi esposa es abogada, y luego platicamos y yo le digo, pero ¿por qué? O sea, porque a veces cuando llegamos a un juzgado, que son gente como nosotros, todos están enojados, tal vez por la carga de trabajo, ¿no? Pero, o sea, no es el trato tal vez que tú te esperas de un servidor público. Entonces, creo que desde ahí debemos de iniciar a hacer un cambio nosotros. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Salomón. Fíjate qué interesante. Sí, se llama ¿Cuánto cuesta la vida? Plataforma Netflix, como nos lo dice aquí Ricardo. Interpreta a Michael Keaton, basada en hechos reales, ¿no? Efectivamente, sobre este abogado al que el gobierno de los Estados Unidos le encarga la penosa tarea de indemnizar a las víctimas y a los deudos del 11 de septiembre, pero puesto que el presupuesto es corto y no los quieren indemnizar conforme a lo que es debido, pues tratan de acudir a él, y él va descubriendo que pues que en realidad se trata pues eso, ¿no? O sea, justo es un modelo lógico aplicado a la indemnización, pues le convenía o era muy conveniente para el gobierno de los Estados Unidos, cuando en realidad, ya considerando las historias personales de cada una de las víctimas, pues había cosas que eran o sea, no solo irreparables, ¿no? Sino eran inconmensurables, o sea, no tenían un costo, ¿no? Por eso la película se llama así, ¿cuánto cuesta la vida?, ¿no? O sea, hemos llegado a tasar la vida, a decir cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y claro, se me ocurrieron muchas cosas en lo que ustedes estuvieron diciendo. Efectivamente, ¿no? Ya me entendieron perfectamente lo que yo quería decir, ¿no? Sí, claro, estamos corriendo tremendos riesgos, porque si de la lógica derivamos la matemática, o sea, es decir,
imagínense, modelo lógico, jurídico, matemático, ¿no? Que es como muchas veces se pretende, ¿no? Ahí, por cierto, les recomiendo una poderosa película que se llama Pi, el orden del caos, ¿no? Que es justamente sobre un matemático que está obsesionado porque toda la realidad se puede leer de manera matemática, ¿no? Y entonces esto lo empieza a trastornar literalmente, empieza a sufrir paranoia y vienen todas estas cuestiones muy curiosas o peculiares que está detrás de la historia de la matemática, ¿no? Desde los pitagóricos, esta idea de que el lenguaje de Dios es el lenguaje de la matemática. Entonces, si tú logras entender la matemática, básicamente entenderías la creación. Entonces, podrías de alguna manera traducirlo a formatos que básicamente te pondrían al nivel del creador, ¿no? Entonces, estas cuestiones que están en lo que le llaman pues sí, las teorías pitagóricas, ¿no? Los pitagóricos fueron los ptolomeos, todos estos grupos griegos, y que después pasaron a ser crípticos y que lo ligaron a la interpretación, ¿no? O sea, el dios Hermes ligado a todas estas teorías así medio teológicas. Y es curioso, pero chequen ustedes las historias de los grandes matemáticos o de los grandes físicos, terminan siempre discutiendo, polemizando sobre la existencia de Dios, ¿no? Este es bien curioso, o sea, vean por ejemplo la historia de Einstein, que crea la física cuántica, y de alguna forma después termina, o sea, vean todo lo que tiene que ver con esto que llaman filosofía cuántica, porque de alguna forma ahí está la modernidad, allí está la occidentalidad, con esta especie de arrogancia, no sé si me explico, de pretensión o sea, porque clasificar de alguna forma es coparticipar de la creación. Digo, tengo muchas cosas en la cabeza, estoy tratando de ordenarlas para darle sentido, pero fíjese, en el primer libro de la Biblia, en el primer momento de ese texto que se considera, pues, de alguna forma históricamente fundamental para muchas explicaciones, para muchas cosas, y que está escrito de manera alegórica. O sea, la primera cosa que le encarga Dios a Adán, ¿cuál creen que es? ¿Qué es lo que primero le dice? Adán, ya estás en el paraíso, aquí estás. ¿Cuál es la primera cosa que distingue al ser humano según ese texto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, ponte a nombrar las cosas que están en el paraíso, a nombrarlas. Y en griego la palabra es nomos, o sea, es que es la misma raíz de norma. Norma, nombrar, nombrar, normar. ¿Sí? O sea, esa es la lógica. O sea, es decir, el ser humano irrumpiendo en la creación, clasificando las cosas y entonces en ese momento otorgándole sentido. ¿Sí, más o menos? Entonces, la lógica no va sola, porque la lógica requiere de que clasifiques los objetos para poderlos tasar, calificar o cruzar, ¿no? Ese es el problema de la teoría de la argumentación jurídica. Dices, está padre lo de la ponderación, pero ¿quién diablos elige lo que va a ponderar? ¿Quién diablos le dio esa clasificación? ¿Cómo la pusieron ahí? Lo dijiste de manera muy, muy explícita, Salomón, ¿no? Entonces, claro, vamos a hacer un test, pero ¿quién, de proporcionalidad? ¿Quién elige las cosas que se van a testear, no? O sea, ¿cómo vas a balancear derechos? ¿Cómo vas a articular derechos, no? O sea, son cálculos. Y son cálculos que, como ustedes ya explicaron, requieren de una previa clasificación. Ahora, nosotros nos curamos en salud diciendo esa clasificación la hizo el legislador. Pero resulta que ahora, con todo lo de la interpretación constitucional, pues ya no es tan sencillo, ¿no? El legislador se pudo equivocar, clasificó mal, hay que desclasificar. Entonces ya no es solo la lógica, es algo más. Ahora, les compro una idea que me acaban de sugerir ustedes. Porque yo dije, no hay que renunciar a la lógica, pero quizá otro tipo de utilización. Estuve leyendo también por la mañana que hay como toda una corriente de decir, bueno, ¿y qué no la lógica está en nuestras vidas cotidianas? O sea, ¿qué no hay cosas que nosotros hacemos justamente eso? O sea, es decir, planeando, evaluando,
reclasificando, así como hace el Google Maps, ¿no? Recalibrándose, ¿no? O reorientándose, no sé cuál es la expresión. Pero o sea, así hacemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esos son algoritmos, o sea, son procesos lógicos. Tú quieres ir a este punto. Alguien sí que curioso, habría que hacer una metáfora. Claro, Waze y el derecho. O sea, el derecho como un Waze, ¿no? O sea, ese es el silogismo. Lo vamos a trabajar en la próxima clase. Nos veamos. Esa metáfora, ¿no? O sea, al final tú pones un destino y tienes unas coordenadas y tienes una serie de, pues eso, de factores o de variables que van a hacer que ajustes la ruta. Pero puede ser que en una de esas sí cumples con la ruta prefijada. Quizá en la mayoría de casos cumples con la ruta, ¿no? Porque a lo mejor es una ruta sencilla. Entre más larga la ruta, más compleja, seguramente más ajustes habrá. Por ahí podríamos ir trabajando esa metáfora. Pero bueno, quiero decir es que efectivamente nosotros echamos mano de la lógica. O sea, el modelo lógico tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la posibilidad de clasificar, de nombrar, de normar la vida. Pero si se fijan ahí hay como decía yo, algo de arrogancia, ¿no? O sea, hay algo de prepotencia, porque si lo hace quien tiene el poder, si lo hace quien está arriba, si lo hace quien cree saber, ¿no? Si se hace a través de un sistema ilustrado, pues los riesgos son muchos. Entonces, como decía Salomón, y nosotros estamos pensando pues, en cuestiones como la democracia, la inclusión, en ciudadanizar, ¿no? Entonces, la lógica me parece debiera cobrar o debiera reasignársele las tareas que tiene hoy la lógica, ¿no? También cuando hablaban, pensé, ya les propuse Matrix, ¿no? Que me parece que las 4 películas entrarían para discutir todos estos temas. Les envié la liga por el chat del blog Literatura y Justicia al que están invitadas y invitados a escribir. En esta última entrada que tuvimos esta semana, un colega, un doctorando de la UNAM, Edgardo Barona, escribe sobre Minority Report, que está basada en una novela de Philip K. Dick, que habla de esto, ¿no? O sea, es decir, vamos en el futuro, en un futuro distópico, pues el derecho se hace a través de supuestamente una tecnología que predice lo que va a pasar, pero ojo que hay un elemento ahí que los precox, ¿no? O sea, si alguien que tiene una especie de don, o sea, entonces no solo es el sistema, sino que también requieres como de esta cuestión sobrenatural, por decirlo así, ¿no? De tener pues sí, este sistema distinto de intuición, porque la lógica se basa sobre todo en un sistema deductivo. ¿Cómo lo complementaríamos? Pues haciendo un sistema inductivo, ¿no? O sea, deductivo porque partimos de lo general para llegar a lo particular, así funciona el silogismo, ya lo veremos, decía yo en la clase que sigue. Entonces, se me ocurría que, bueno, justo esta idea de Philip K. Dick, que está presente en muchos de los que escribieron ciencia ficción, ¿no? O sea, esta idea de las matemáticas, de la lógica, incluso, sí, gente que escribió ficción como Lewis Carroll, ¿no? Que era un matemático y que escribió Alicia en el País de las Maravillas y Alicia detrás del espejo, y donde también juega con todos estos factores, utiliza la metáfora del ajedrez, el ajedrez que se considera justamente un juego de lógica, pero que tiene demasiadas estrategias, ¿no? Y donde la metáfora sigue alcanzando, porque que hay movimientos fijos para las piezas, pero las estrategias son infinitas, ¿no? Entonces, si quieren ilustrar la lógica, pues también les recomendaría la serie de Gambito de Dama, maravillosa serie, ¿no? Justo para ver estos procesos mentales, cuando ella se encuentra, porque ella piensa más rápido, ¿no? O sea, esa es la idea, ese es el planteamiento, ¿no? ¿Se puede pensar más rápido? Me lo han llegado a preguntar, yo digo que sí se puede pensar más rápido, ¿no? O sea, el tema es, pues, tomar conciencia de los procesos mentales que tienes, ¿no? Eso es hacer un modelo de lógica. O sea, es racionalizar lo que haces, racionalizar lo que vas a hacer, ¿no? Así yo lo entiendo. Entonces, así me parece que sí podríamos extrapolarlo a las diferentes funciones que tiene el derecho, ¿no? O sea, es decir, modelos de evaluación. O
suena más lógico, mapas mentales, ¿no? O mapeos del derecho, estrategias legales, o sea, todo eso podría entrar dentro de lo que les estoy proponiendo como resignificación de la lógica, para romper esa vieja cosa del silogismo, ¿no? Vamos a hablar, porque, insisto, me convocaron a ello, pero pues ahorita que tenemos esta clase como preliminar, pues la idea sería echar mano un poco de estas cuestiones que están en la cultura popular, ¿no? Ya fíjense, les di varios tips, ¿no? Me refería yo a Jorge Luis Borges, ¿no? Borges tiene varios cuentos en los que, y ahora justo que lo estoy diciendo, voy a tratar de revisitarlo, en donde trata, por ejemplo, hay un cuento sobre el golem, ¿no? Hay un cuento sobre, bueno, incluso también tiene poemas que se relacionan con estas cuestiones filosóficas, pero me quedo con dos cuentos muy, muy particulares. Decía yo, la Biblioteca de Babel, que es una metáfora sobre el conocimiento humano, pues es una biblioteca infinita en la cual está pues la humanidad metida ahí, y cada quien tiene a su cargo la custodia de un determinado número de libros, ¿no? Entonces, hay quien tiene muchos libros, hay quien tiene pocos libros, pero eso no es determinante. Es que eso es lo interesante, ¿no? O sea, nosotros, insisto, ¿no? O sea, el conocimiento humano, hoy hemos llegado, o sea, antes sí creíamos, el que cita muchas cosas es más inteligente que el que no lo es, y no es cierto, ¿no? Yo no sé si podríamos catalogar de inteligente a la sociedad alemana que eligió a Hitler y que decidió aceptar y darle ese giro a la Constitución de Weimar, y que tenían un sistema electoral y tenían un tribunal constitucional y no sé qué, y aún así decidieron como sociedad, siendo la sociedad más inteligente de la historia, aniquilar a todo un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia humana, no? Insisto, a través de la lógica pudieran, como ya lo mencionaron ustedes, esconderse también algún tipo de violencia, algún tipo de, pues eso, de ataque hacia otras personas, ¿no? Es que esto es lo que corresponde, porque lo está diciendo la lógica. Entonces se vuelve violento, como ustedes lo mencionaron también, ¿no? Entonces, si es una herramienta, está bien. Si es el fin, entonces no está bien, ¿no? ¿Cómo generar modelos lógicos? O sea, esa sería ahora una buena cuestión que abordar, ¿no? Puesto que estamos discutiendo incluso qué significa lógico, ¿no? Yo me daría permiso para hacer muchas, pues, ¿cómo se diría? Conexiones, ¿no? O sea, yo me daría permiso para ampliar el panorama, y con eso incluso yo tengo un concepto que leo, emancipar. Bueno, ya les dije, ¿no? Pero emancipar la lógica, emancipar la argumentación, emancipar la interpretación. ¿Qué significaría emancipar la lógica? Pues que la lógica está al alcance de todo mundo. O sea, porque si la lógica es algo sofisticado, que requiere de un curso, que quiere hacer un máster, entonces esa lógica no me sirve. Yo lo que digo es hacer consciente a la gente sobre los modelos de pensamiento que tiene, ¿no? O sea, cómo piensa y por qué toma las decisiones de una determinada manera, ¿no? Y a eso llamarle lógica. ¿Por qué me doy permiso de hacer eso? Porque la etimología propia de lógica, que viene del logos, ¿no? O sea, logos significa muchas cosas, y es un prefijo de muchas palabras que hoy utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, casi todas las disciplinas están acompañadas de logos, ¿no? ¿Por qué es eso? La explicación de algo, ¿no? Entonces decimos metodología. Fíjense, método significa camino, logos significa explicación, ¿no? Entonces, ¿qué es la metodología? Pues es la explicación que tenemos sobre los pasos que damos para alcanzar un fin, ¿no? Y entonces, no sé si les ha pasado, pero yo he estado en seminarios o en discusiones donde, no, es que a ti te falla la metodología, es que tienes que hacer explícita tu metodología, como si fuera algo
que tienes que comprar en algún supermercado que cuesta muchísimo o que tienes que esforzarte mucho después de haber leído cientos de libros, cuando en realidad la etimología es muy sencilla. Explíquenme, yo así llego cuando estoy en un comité de tesis, de maestría o de doctorado, le dije, si alguien quiere ser agresivo y violento, simplemente pone a sudar al sustentante preguntándole eso. Explíqueme su metodología. Y con eso hace sudar a cualquiera, aunque sea el más experto en metodología. Porque al final alguien te va a sacar y te va a decir, no, lo que usted no dice no es lógico por esto y por esto y por eso, ¿no? Y yo le digo, a ver, tranquilo, no hiperventile, relájese, piense, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué paso siguió? Esa es su metodología. Esa es su metodología. Es más, usted creó una metodología, pero es que no éramos conscientes de ellos, no nos empoderaron en eso. O sea, nos dijeron, no, los lógicos o los procesos lógicos solo los pueden hacer los matemáticos o los que ya leyeron 1000 veces a Kelsen, ¿no? O no era así. Y seguro a lo mejor se inscribieron en este diplomado pensando que después de aquí ustedes ya iban a tener como una especie de poder, ¿no? O sea, les íbamos como casi como se hace en muchas religiones, ¿no? Les íbamos a insuflar el poder, ¿no? Así, les íbamos a delegarse. Ahora sí, ya sabes, usa la lógica, ¿no? Pero no, o sea, lógica es logos, o sea, logos es la explicación, insisto. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué piensas así? Y si ahí hay un modelo, bueno, pues investígalo. Es más, paténtalo, ¿no? Difúndelo, socialízalo. Entonces, si ya no dimos permiso de eso, yo podría incluso preguntar, ¿cuántos modelos lógicos hay dentro del derecho electoral? Y aquí se pone interesante. Quizá hay más modelos ilógicos, ¿no? O bueno, voy a ponerlo de otra manera, ¿no? Es que esa es parte de la dialéctica o de la filosofía, ¿no? Dicen, siempre, bueno, yo creo que ya es como una especie de imaginario común, ¿no? Es una leyenda urbana, una leyenda urbana. Dice por ahí que vino un extranjero a la Ciudad de México, siempre dicen así, ¿no? Vino un extranjero a la Ciudad de México y se admiró del tráfico. Yo creo que seguramente sí es una anécdota real, ¿no? O sea, seguramente algún extranjero distinguido estuvo con algún político o política de la Ciudad de México y hizo este comentario, ¿no? Es increíble que los chilangos, las chilangas, o sea, sobrevivan a la infinidad de accidentes automovilísticos que podrían darse, ¿no? Es increíble, o sea, es increíble porque, o sea, visto desde fuera, no tiene lógica. O sea, de verdad, o sea, siendo así, la leyenda dice que esta persona dijo, siendo así, esto es maravilloso, es un milagro. O sea, es un milagro que no choquen y que no atropellen a más personas que las que hay, ¿no? O sea, el índice de accidentes es súper bajo. Pero nadie respeta las reglas de tránsito, ¿no? Entonces, eso era el comentario, eso era así, ¿no? O sea, es maravilloso, o sea, es maravilloso cómo ustedes han logrado organizarse desorganizándose. Ese es el comentario. Y hay quien lo ve como un halago, pues hay quien lo ve como un reto, ¿no? No, ahora hay que... y quien lo ve como un reto dice, claro, si fuéramos más exigentes, si las sanciones fueran más altas, vean cuando los mexicanos cruzan al otro lado, ahí sí respetan todas las reglas de tránsito en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un asunto del sistema, no es un asunto, ¿no? Es un asunto del modelo lógico. ¿Ven? Yo no creo que sea así, pero se los pongo, o sea, justo como ejemplo, ¿no? O sea, podrá haber, o sea, un modelo en el cual el caos sea el presupuesto, no lo sé, ¿no? Dice Ricardo Sánchez, los Estados Confederados de América se escindieron de la Unión y lucharon por la legalidad de la esclavitud. Claro, ¿no? Esas cosas que resultan peculiares o ilógicas, ¿no? Entonces, miren, aquí les voy a citar una obra cumbre de esto, ¿no? Es el Quijote de Cervantes. Pero piensen ustedes, Cervantes escribe una obra literaria que se considera el parteaguas de la modernidad.
Pero ¿qué hace Cervantes? Cervantes elige como protagonista, como personaje central, a un anciano loco. El héroe de la obra del Quijote es un anciano loco. O sea, dos cosas que de alguna forma la modernidad desprecia. Porque la modernidad tiene que ser lozana, tiene que ser juvenil, tiene que ser impetuosa, ¿no? Entonces, no un viejo decrépito, porque eso es que está muriendo, porque de hecho se muere ahí, ¿no? Y de paso está loco. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué hizo eso Cervantes? O sea, ¿qué es lo que quería decir, no? Se está burlando de la antigüedad, porque este hombre no solo es loco y viejo, y anticuado y todo lo que ustedes quieran. Además, este hombre es un caballero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea, decir, está hecho, está formado bajo reglas como el honor, la palabra, la honestidad, la ética, cosas que ya no le gustan a la modernidad, porque la modernidad, el modelo lógico de la modernidad está basado en la codificación, en la encriptación, en la unificación, en la homogeneización, ¿no? No en las fantasías, no en la irreverencia, no en esta cuestión que es el honor, ¿no? Entonces, se está burlando. ¿De qué se está burlando Cervantes? ¿Se está burlando de la antigüedad o se está burlando de la modernidad? O sea, se está burlando de la modernidad porque al final entonces nosotros renunciamos a un mundo inmenso de distintas explicaciones de las cosas para encerrarlas en un pequeño libro. No sé si me explico. Bueno, es porque estoy pensando en la codificación. O sea, renunciamos a los distintos modelos lógicos que podrían estar presentes en el derecho para quedarnos con el modelo lógico jurídico que es el del sistema legal. No sé si me explico. Y ahí está otro cuento de Borges. El cuento de Borges se llama El libro de arena, ¿no? Entonces, el libro de arena, dice Borges, que estaba en su casa, que llegó un vendedor, le tocó a su puerta, le dijo, traigo unos libros. Dijo, mire, tengo este libro es el libro de arena, el libro infinito. Dijo, no tengo dinero, no se preocupe, se lo dejo. Borges dijo, bueno, pues lo agarró el libro, se metió a su casa. Entonces, es un libro maldito, ¿no? Porque lo empieza a leer y el libro no acaba. Se complementa, ¿no? O sea, el libro vas a dar una página y después te manda a otra página y ya hay otra página distinta y así está, ¿no? Y entonces Borges está a punto de morir porque pues no come, no duerme por estar leyendo el maldito libro, hasta que se arma de valor, lo cierra y lo avienta, ¿no? Y así se salva su vida, ¿no? He pensado que la modernidad es eso, ¿no? O sea, el derecho se convirtió justo en eso, en códigos que pretendían encerrar todo el derecho en unas cuantas páginas. ¿Y cuántos de nosotros no estuvimos la noche antes de un examen diciendo, el artículo tal, no, pero va al artículo tal, y la jurisprudencia no sé qué, y pensando que eso era todo, que eso era el derecho? No sé si me explico. O sea, un modelo lógico castrante, literalmente castrante, ¿no? Porque no vivifica, no ramifica, no hace nada, se queda ahí muere, ¿no? Como el libro de arena, ¿no? El libro infinito, ¿no? Entonces, creo que allí están esos contrastes. O sea, yo creo que si liberamos y emancipamos la lógica, vamos a encontrar entonces muchos modelos. Por eso ven que al inicio les dije, vamos a hablar en plural, ¿no? Aunque en realidad se trata de un modelo lógico, vamos a hablar en plural, ¿no? Y claro, yo sé que hoy muchos juristas justo es lo que pretenden, un modelo lógico, jurídico, matemático, formal, ¿no? Y que se enojan muchísimo que digan, y es que los estudiantes tienen que estar estudiando lógica, no tienen que estar pensando en otras cosas o hablando de los derechos humanos, no, tienen que regresar a la lógica, tienen que volver al ABC. Lo tengo en la cabeza porque fue una polémica que tuve con García Amado en un congreso internacional y tan enojado estaba él que se subió a hablar, le tocaba su conferencia y cambió todo lo que iba a decir.
porque yo había hablado antes y pues hablé un poco como hablo, como así, ¿no? No estoy haciendo la hora. Y entonces él se subió enojadísimo y dijo, he venido no sé cuántas veces a México y siguen ustedes sin entender. Casi, casi le faltó decir, bola de bárbaros, ¿no? Voy a volver a explicar esto de la lógica, el ABC. ¿Y qué creen que hizo la gente? Le aplaudieron. Los insultó y le aplaudieron. Pero bueno, es que él también es un showman, ¿no? Entonces, él llegó así y les dijo, o sea, no entienden, hay que volverles a decir que es así. Y bueno, y estaba muy contento, hizo mucha amistad en ese momento también con justo alguien que subió también a hablar en ese congreso, que era el entonces ministro José Ramón Cosía, y que hablaba un poco en el mismo sentido, ¿no? La dogmática y todo eso. Por eso digo que muchas veces estos espíritus generosos, ¿no? Garantistas, principialistas, quedan ahí, o sea, se topan con esa pared, ¿no? Y entonces el modelo lógico termina siendo su cárcel, ¿no? No concibo que pueda ser hoy el derecho un modelo lógico cuando tenemos delante el principio pro persona. Así de fácil. O sea, ya no tendría yo que dar ningún argumento más, ¿no? O sea, justo por ese principio, necesariamente no podemos hablar de un modelo lógico único, como pretende la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Me dicen que ya Atienza se desdijo de eso, pero así está planteado en el derecho como argumentación, ¿no? Basado en la única respuesta posible dworkiniana. Bueno, pues esa es la historia, digamos, esa es la cuestión. Espero haber sido, ¿cómo diría yo? Y traté de ilustrarlo mucho, de haber sido no muy esotérico, no muy exaltado, ¿no? O sea, quise ilustrar lo que para mí representa todas estas relaciones entre la lógica y el derecho y lo que corresponde al concepto de modelo o modelos lógicos aplicados al derecho, ¿no? Yo les diría, liberarnos, emanciparnos, empezar a buscar esas explicaciones, ese logos que hay en las cosas, mapearlo, imaginarlo de otra forma, verlo de manera dinámica, incluir la complejidad, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, ¿no? Hasta aquí, comentarios, me gustaría escucharlos, vuelvo a lo mismo, les hizo sentido, hay algo que no les cuadró, incluso algo les molestó. Eso es la parte bonita de estas clases, ¿no? O sea, insisto, inteligencia emocional, porque eso hace más significativo el conocimiento, ¿no? Ese día me hizo enojar ese profesor. ¿Por qué dijo esas cosas? Si yo me considero un gran lógico, una gran lógica, y empezó a tirar pestes de la lógica. Lo que sea, díganme para que podamos compartir, conectar. Adelante, Ricardo. Gracias. Hola, doctor, compañeras, compañeros, de nuevo yo y con su venia y con mucho respeto. Créanme que es una clase fascinante, interesante, y todo esto me hace pensar en muchas veces que quien tiene el poder, pues determina lo que es legal o no legal, lo que es bueno y no bueno. Por ejemplo, dicen siempre que Latinoamérica es tercer mundo, y entonces hubo un segundo mundo, que era el bloque socialista, y el primer mundo, el bloque occidental, la OTAN. Pero como prevalece el poder económico de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues si no estás en ese sistema económico de libre mercado y estás en uno planificado, pues tu moneda no es buena y es mala. Incluso hay un mural ahí en Palacio Nacional, bueno, espero que ya se pueda ir de nuevo, pero ahí hay un mural de Diego Rivera que señala socialismo o comunismo, ahí los identifica a los dos como lo mismo, moneda mala, capitalismo, moneda buena. Pero bueno, siempre quien tiene el poder determina qué es válido. Por eso hacía yo mención de los Estados Confederados de América, porque al final del día la Unión, encabezada por Abraham Lincoln, pues no dejó que se escindieran de la Unión y que formaran su propio país. Y qué bueno, porque si no,
hubiesen arrasado hasta el sur, que era la idea con los caballeros del Círculo Dorado. Pero bueno, también otra cosa, por ejemplo, siempre se ha hablado de la Constitución estadounidense como casi perfecta, en un pedestal, sus legendarios 7 artículos originales y que es la Constitución más antigua del mundo. Pero no mencionan mucho ellos las 10 enmiendas, las 10 primeras enmiendas que conforman su Carta de Derechos. Es decir, sí es la más antigua, pero también se le hicieron adiciones ahí. Y incluso el legendario juez de la Suprema Corte estadounidense, Thurgood Marshall, menciona que en un discurso polémico por ahí de 1990, que fue un gobierno imperfecto desde el inicio. Por ello, la creación o la necesidad de esas 10 enmiendas, 10 primeras enmiendas, que al final del día conforman la Carta de Derechos. Y aquí también nuestras constituciones, o bueno, nuestros documentos legendarios, los sentimientos de la nación, la Constitución del 24, del 57 y del 17, pero al final del día la importancia de estas reformas es para evitar que nos sigan gobernando los muertos, porque si estamos regidos por lo que hace 100 años, 104 años, 105 años era considerado lo óptimo, pues entonces ahí estaríamos en una situación de siendo gobernados por personas cuyo pensamiento o cuya forma de vivir eran válidas en ese momento, pero ya no aplican para nuestra actualidad. Entonces, toda esta lógica jurídica o lógica de vida aplicada al mundo jurídico tiene un impacto en la vida de las personas, de los habitantes y ciudadanas y ciudadanos, porque hay que diferenciar siempre esas dos diferencias, incluso así la Corte Interamericana pues lo diferencia. Pero qué interesante, profesor, insisto, qué gusto contar con su presencia como nuestro profesor, y era lo que yo quería abonar. Todo esto tiene un impacto y hay que ver más allá de lo que, de nuestro presente, como bien señalan, para poder entender el porqué de este presente. Es cuanto y gracias, compañeras, compañeros, doctor. Sí, gracias, Ricardo. Efectivamente, yo lo que agregaría a lo que tú acabas de explicar es que entonces el modelo lógico o la lógica se vuelve una especie de pretexto para no hacer justicia, para no generar un beneficio. O sea, es muy fácil decir, pues es que eso es lo aprobado, eso es lo dicho, eso es lo dado, ¿no? Y entonces eso termina por ser, por eso decía yo, violento, ¿no? Tengo otra expresión, ¿no? Le digo lavado de derechos a la argumentación jurídica, justo por eso, ¿no? Porque como tú no tienes toda la cantidad de cosas que se tienen que distribuir a través de la justicia, ¿no? De esta justicia constitucional. Entonces, como lo tienes que administrar, lo tienes que limitar, lo tienes que dar de una forma, lo que haces es utilizas estos dispositivos cibernéticos, como es el caso de la argumentación jurídica, que son procesos de supuestamente modelos lógicos. Entonces, lo que dices, a usted no le alcanzó, usted no cumplió con los requisitos, usted no lo hizo como debía de ser, ¿no? No llegó a tiempo con los plazos. Entonces, eso sirve para lavar derechos. O sea, al final, puesto que no tienes los recursos suficientes, lo pasas por ahí, por esos formatos, por esos modelos, y entonces ya que lo filtraste, pues te sale a quien sí le va a tocar, ¿no? Que normalmente cuando pues, se lava derechos, pues entonces los derechos los puedes reconducir políticamente a quien te conviene, ¿no? Y es terrible y es triste, pero justo es lo que intenté hacer hoy, ¿no? Denunciar un posible uso político del derecho a través del pretexto del modelo lógico, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias. Les compartí también un texto que se llama Argumentar de otro modo los derechos humanos, que es justo esta propuesta, o sea, es mucho más amplia, mucho más desarrollada, ¿no? Y que me parece, por lo que hoy hablamos, tiene sentido recomendarles esta lectura, ¿no? Y además es gratuita, se puede descargar y pues ya pueden tener otro libro que puede complementar su biblioteca, ¿no? No hay que leerlo todo, hay que leer las partes que puedan interesarles, ¿no? Y como siempre, pues estaría yo disponible para discutir este texto y otros, ¿no? Vamos a seguirnos viendo esta semana. Me dio mucho gusto encontrarme con ustedes en esta tarde. Me dio mucho más gusto que funcionara la plataforma, porque en la mañana tuvimos problemas de conexión y hoy nos fuimos de corridito. Silvia, adelante. Gracias, buenas tardes a todos y a todas.
Me surgen varias dudas a raíz de esta construcción de la lógica. Primera, si en el esquema de que estamos viendo el tema de la lógica matemática y lo que usted manifestaba de lo que la Biblia dice sobre las matemáticas y la relación con la divinidad, pues más allá de irme a lo mejor a un tema de filosofía de las matemáticas, entendería pues cómo es que la evolución nos dijo que entendíamos las cosas, ¿no? No, o sea, la evolución, la teoría evolucionista dice que las personas aprendimos primero a través de los símbolos, antes de desarrollar un habla, fue un lenguaje simbólico, de símbolos, lo cual implica o surgen varias dudas porque el símbolo puede tener varios significados, dependiendo desde pues, la subjetividad o el razonamiento de la persona cognoscente, lo cual nos llevaría a un relativismo y que creo que parte de lo que busca la lógica a través de los símbolos, sobre todo la lógica matemática, es quitar este elemento de subjetividad, en el que también me lleva a lo mejor dentro de la teoría del Estado, que creo que ahí estoy un poco confundida, no sé, pero es como esta parte de razonamiento que estoy llevando a cabo de la clase. Que si en un tiempo los hombres estábamos en una batalla campal entre qué idea era mejor o no, en el que estábamos como en ese famoso estado de guerra, en el que necesitábamos la construcción de esa deidad abstracta, Dios, Estado, que nos permitiera autorregularnos y generar la norma, que ahí viene la parte del nombrarnos. Creo que pues por ahí podría entenderse la importancia de las matemáticas para vaciar el contenido subjetivo. Sin embargo, pues también me pongo a pensar que, como bien lo mencionaba alguno de mis compañeros, las matemáticas en el tiempo en el que pues ya no eran muy pocas las personas entre que las que se conocían, porque no existía todo este avance científico y tecnológico que se fue desarrollando, pues era más fácil llevarlo a un nivel micro que analizarlo ahorita al nivel macro, ¿no? Del que ya somos muchas personas, en el que ya es difícil entablar estos campos semánticos, ¿no? Y que nos lleva incluso a esta teoría de los algoritmos y la clasificación incluso por campos semánticos. Entonces, bueno, ahí es como que lo que yo entiendo que va sucediendo. Pero también me lleva a preguntarme, pues, bueno, más bien que preguntarme, sino igual lo relaciono con una teoría demográfica, que es Malthus, que decía que pues obviamente ya el tema de los alimentos no podía proceder. Y de ahí es donde me hace un poco más de lógica en que las matemáticas ya no pueden aplicar al derecho, porque Malthus decía que mientras la población crece, los alimentos decrecen. Entonces, si lo relacionáramos a un tiempo actual como es derecho de los alimentos, entre más crezca la población, o sea, ya son problemas mayores, ¿no? Entre más crece la población, hay menos alimentos. Entonces, incluso viene el tema de una ponderación ya, ¿no? Si lo queremos ver así, entre un derecho a la vida o un derecho a la alimentación, ¿no? De los que ya están, un derecho de vida de los que vienen. Entonces, pues creo que de parte de ahí, la lógica matemática en el sistema jurídico o en los sistemas jurídicos deja de ser inoperante porque busca de que el 2 más 2 sea igual a 4, en el cual, en el estado actual en el que vivimos, en la situación actual, esto pues ya no es posible, ¿no? O lo que mencionaba, ¿no? De los coches, o de si tú matas debes ir a la cárcel, pero llega el problema en el que si todos matan, las cárceles se llenan, ¿no? Y surgen otros problemas. Entonces creo que desde ahí yo veo como una crítica a este tema de la lógica matemática o lenguaje simbólico, como lo quieran denominar, ¿no? Dentro del y que dentro de este símbolo pues viene todo este pentágono que hablaba ayer el maestro Raúl, ¿no? O sea, al final todo está interconectado, son varios sistemas, varias interdisciplinas en el que un símbolo llevaría a la hermenéutica, la interpretación, la argumentación. O sea, no pueden ir separadas. Y los operadores jurídicos, los que son los operadores jurídicos, lo tenemos que hacer con esa construcción, no solo verlo de forma aislada, ¿no? Como lo que buscan las matemáticas o lo que busca la lógica matemática,
Sería mi comentario. Gracias. Muy interesante, Silvia. Muchísimas conexiones, ¿no? Y quedarían para un seminario, ¿no? Para un congreso, una mesa redonda, una publicación, porque sí, justo cuando fuiste hablando, pues fui pensando, no sé, en Leibniz, ¿no? Que es uno de los grandes filósofos que trató de asociar la matemática con el derecho, ¿no? Y hacer toda una explicación, y se considera uno de los autores fundamentales dentro de la filosofía del derecho. Luego fui pensando justamente en todo este sistema semiótico que sugeriste, y bueno, al final llegamos justo a la misma conclusión, ¿no? O sea, que tiene que ver con esa, digamos, cautela en el uso de las matemáticas al derecho. Y justo pensé así, como cuando hablaste de este maltusianismo, ¿no? Que hablaba sobre la explosión demográfica y estas cosas. Seguramente hay una película, bueno, sí tengo varias películas en mente. Hay una que se llama, creo que el precio del tiempo, ¿no? Creo que se llama así. Donde la gente pues tiene de acuerdo a su estatus y a su clase social un determinado número de días para vivir, ¿no? Y si quieres más días los tienes que comprar, pero no, o los tienes que ganar. Entonces, claro, los más ricos tienen 1000 años de vida y los pobres están al día, ¿no? Entonces, pensé que en el futuro, pues un poco va a suceder así, ¿no? O sea, un algoritmo va a decir, pues es que lo que está delante es la supervivencia de la raza humana, y hay estas cosas a disposición, estos elementos, ¿cómo hacemos para reducir la población, ¿no? Y un poco ahí el tema de Agamben y todos estos discípulos de Foucault dicen que eso ya sucede hoy en día, ¿no? Y que la pandemia de alguna manera vino a hacerlo explícito, ¿no? Es decir, sí hay fórmulas para que el Estado empiece a generar el homo sacer, ¿no? O sea, a considerar que algunos seres humanos tienen que quitarse, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Con un cálculo matemático, ¿no? Pero el cálculo matemático, insisto, no es inocuo. O sea, el cálculo matemático, porque también alguien ya clasificó, o sea, ¿a quién le vas a dar camas? ¿A quién le vas a dar respiradores, no? Entonces no es un cálculo matemático igualitario. O sea, no es que a todos los tasamos por igual. Hay un sector al que le vas a aplicar esa matemática, ¿no? Y lo hiciste tú también en el cálculo con las prisiones y la sobresaturación, y así eventualmente, ¿no? O sea, al final las matemáticas lisas y llanas no existen, ¿no? Y eso es justo lo que nos queda. Quizá esto que decías que comentó Raúl, ¿no? Una interpretación holística, ¿no? Porque si solo se lo dejas a la matemática, pues termina siendo una justificación que al final no tiene un sustento muy humano, ¿no? Dice Javier, fue muy interesante su exposición. Una pregunta: las recientes reformas del Poder Judicial Federal, y en particular la implementación del presente como forma de solucionar una pluralidad de casos bajo un mismo esquema, molde o supuesto, es un ejemplo del modelo lógico matemático del que usted habló con Atino. Mire, lo del precedente es mucho más sencillo, la explicación es más sencilla. Resulta que nosotros hemos estado sufriendo vamos a decirlo así, una asimilación de nuestro derecho al common law, ¿no? Por cuenta de USAID y de la reforma judicial en América Latina, y sobre todo por el TEMEC, ¿no? Entonces, hay unas exigencias de orden internacional donde se está pidiendo que México pues sea un sistema donde los abogados de las empresas transnacionales puedan trabajar de manera más fácil, ¿no? Entonces, desde ahí incorporamos Consejo de la Judicatura, desde ahí incorporamos sistema penal acusatorio, o sea, todas esas reformas van hacia allá, y la del precedente cierra esa pinza, ¿no? Es decir, de alguna manera transitamos hacia un modelo más similar al common law, y el common law resulta ser también formalista, de otra manera, pero sigue siendo formalista. Entonces podemos decir que sí, dentro del common law y de la pragmática, o sea, la forma en la que el derecho norteamericano está compuesto, efectivamente hay un modelo lógico jurídico que también podría tener esas mismas características, ¿no? O sea, si hay un precedente de un determinado tipo, hasta que no venga otro a modificarlo, no puede
modificarse. Entonces ahí va a haber una cuestión como de choque, o que siempre nos sucede desde el siglo XIX, de modelos, ¿no? O sea, de modelos que van a tenerse que hibridar, y a veces eso justo va a llegar a lo que yo decía, quizá modelos que se presumen lógicos, pero que en el fondo no lo son, ¿no? Y es interesante esa pregunta que haces, Javier Alberto. Si quieres, igual después la podemos desarrollar un poco más, así como también las cosas que nos sugirió Silvia. Se me quedaron varias cosas en el tintero, hasta chistes traía, ¿no? Había chistes sobre la lógica, ¿no? Hay uno muy famoso, pero quizás es políticamente incorrecto. Bueno, si me animo, lo voy a cambiar, lo voy a pensar y se los cuento la próxima sesión. Bueno, cuídense mucho. Gracias por estar esta tarde. Nos vemos. A la próxima. Gracias, doctor. Gracias, compañero. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, Eric. Gracias. Luego.